Son las 10 de la mañana para algunos y son las horas de la tarde para otros. Entonces quiero dar la bienvenida con buenos días a algunos y con buenas tardes a otros. Vamos a dar inicio al evento de edulcorantes en calorías, sin calorías, un debate actual de salud pública, seguridad y eficacia. Este evento me ha parecido muy interesante, puesto que la Asociación Internacional de Edulcorantes tuvo a bien invitar a la Federación Diabetológica Colombiana. Me pareció muy relevante en razón a que es un tema, como bien se menciona, de salud pública y en nuestro país, en Colombia, fundamentalmente está siendo un tema de debate para aprobar la ley de cómo realmente rotular los alimentos para que el público en general pueda comprender qué contenido tiene de una manera sencilla y pueda elegir qué es lo que es más eficiente y beneficioso para su salud. Nosotros estamos en estos países agrupados, como lo diría la Federación Internacional de Diabetes, en la región SACA, que es Suramérica y Centroamérica. Y la Asociación Internacional de Edulcorantes ha tenido a bien pues convocar muchos de estos países y pues para mí es un interés primordial en razón a que el objetivo de la Federación Diabetológica Colombiana es el que hacer de nuestro paciente diabético o con enfermedad diabética, eh, pero no solamente por el control glucémico, como se verá en algunas de las presentaciones, sino también por los otros factores de riesgo como son sobrepeso. Entonces, alrededor de este tema hay muchos interrogantes, hay muchas dudas y esto es lo que se ha querido o se pretende con las charlas que vienen a continuación tratar de aclarar. Ojalá se puedan dar preguntas que se puedan solucionar con la investigación que se va a presentar. Entonces, que se va a hacer de una manera científica para el conocimiento en primera instancia, pues en mi caso, del paciente con diabetes, pero esto está hecho para el público en general, porque es un tema de salud. Entonces, así se ha querido presentar este evento que va a tener la participación de 4 panelistas a cargo de los temas que ustedes ya van a poder ver en la agenda. Los temas que vamos a presentar a continuación son básicamente 4. Entonces está el primero a cargo de la doctora Leila Baraj, exponente de los Estados Unidos, y su presentación va a ser cuánto consumimos, nuevos datos sobre la ingesta de edulcorantes bajos en calorías o sin calorías en 3 países. Es un estudio que está para publicarse y que fue hecho específicamente en 3 países de la región: Argentina, Chile y Perú. Seguidamente vendrá seguridad en el uso de edulcorantes bajos en calorías o sin calorías a lo largo del ciclo de la vida, de la doctora Indira Sotelo. Ella es una ingeniera que trabaja en la Universidad de La Sabana en Colombia. Desafortunadamente ella no va a poder estar para el espacio de preguntas y respuestas, entonces alguno otro de los participantes nos ayudará con estas preguntas. Seguidamente viene la otra presentación a cargo de la doctora France Bilisi de la Universidad de París en Francia, y con el tema ¿afectan los edulcorantes bajos en calorías o sin calorías el apetito y el gusto por el sabor dulce? Este es un tema bien diferente y lo van a ver porque es más del afecto y de la emoción. Y en última instancia, para cerrar, está el tema correspondiente al doctor Brian Cavagnari. Él es médico pediatra y trabaja en la Universidad Católica de Argentina, y él nos va a exponer edulcorantes bajos en calorías o sin calorías en el manejo del peso corporal y la glucosa. ¿Podrían marcar una diferencia? Entonces, a continuación los dejo con la primera presentación. Espero que lo disfruten y tengan sus preguntas al final. Good morning. Buenos días. Me llamo Leila Baraj, soy experta en estadística.
Tengo también un puesto como ingeniera científica en una empresa en Washington. Voy a estar presentando la estimación de los niveles de ingesta de EBCSC en Argentina, Chile y Perú. La publicación ha sido aceptada para su publicación en Food Additives and Contaminants y he llevado a cabo este trabajo junto con otros compañeros. El trabajo ha sido financiado por la Asociación Internacional de Edulcorantes. Bueno, pues primero hablaremos de los antecedentes, de por qué llevamos a cabo este estudio. Luego hablaremos brevemente de los tipos de datos utilizados, los métodos y un resumen breve de los resultados y su comparación con los resultados obtenidos en otros estudios similares y luego una breve conclusión. En primer lugar, ¿por qué llevamos a cabo este estudio? Bueno, pues en respuesta al incremento de niveles de las tasas de obesidad en países de Latinoamérica y otros países y también en línea con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para reducir el consumo de azúcares, se han llevado a cabo diferentes estudios en países de Latinoamérica y otros para reducir el consumo de azúcar a través de diferentes enfoques. Esto ha llevado a que los fabricantes de bebidas y productos alimentarios a reformular los alimentos para poder reemplazar los azúcares por edulcorantes bajos en calorías o sin calorías. Esto ha llevado a una preocupación por exceder la ingesta diaria admisible de estos edulcorantes y por ello se nos pidió desde la Asociación Internacional de Edulcorantes que lleváramos a cabo una estimación de la ingesta de EBCSC, entre ellos, bueno, el sulfamo K, ciclamato, sacarina, sucralosa y aspartamo. Idealmente, para llevar a cabo este tipo de evaluación necesitábamos tener datos de consumo para diferentes tipos de alimentos y bebidas para llevar a conclusiones, pero estos datos no estaban disponibles públicamente para nosotros, para nuestro estudio, y por lo tanto lo que hicimos fue utilizar un enfoque denominado el método de presupuesto que nos da los niveles de consumo por defecto y también utilizamos diferentes datos representativos a nivel nacional sobre los niveles de consumo de los edulcorantes bajos en calorías o sin calorías. Debería mencionar que hay algunos estudios publicados en distintos países que se han centrado en estos EBCSC, pero simplemente eran muy específicos y se centraban en grupos poblacionales muy específicos. La ACHIPIA, la Agencia Chilena para la Inocuidad y Calidad Alimentaria, llevó a cabo un estudio de los datos en base a la encuesta de consumo alimentario a nivel nacional de 2010 y esto es lo que sí que se había hecho previamente. Los datos que nosotros utilizamos provienen de la base de datos Euromonitor International Passport. Esta base de datos proporciona datos sobre ventas de alimentos envasados y bebidas y también sobre los ingredientes utilizados por los fabricantes de bebidas y alimentos. La asignación de estos ingredientes a diferentes tipos de alimentos. Estos datos se utilizaron para estimar el volumen total de ventas de alimentos específicos y bebidas específicas en nuestro estudio y también para estimar la fracción de alimentos y bebidas que contienen cualquier tipo de EBCSC.
También utilizamos la base de datos Mintel Global New Product, GNPD, para estimar la fracción de EBCSC que contienen estos edulcorantes específicos en los que nosotros nos hemos fijado. Por ejemplo, un 70% de las bebidas utilizan estos EBCS y pudimos ver específicamente qué edulcorantes específicos se utilizaban. Y también esta base de datos nos ha permitido estimar la concentración de EBCSC para cada una de las categorías de alimentos y de bebidas. Los datos de consumo y los métodos utilizados están relacionados con lo que nosotros denominamos el método de presupuesto. Es un método utilizado por la Organización Mundial de la Salud para estimar el IDMT, la ingesta diaria máxima teórica. Es un método relativamente sencillo que combina el nivel de aditivos alimentarios en las bebidas con el consumo y con la proporción de estas bebidas contenidas que contienen estos aditivos. Se suelen obtener datos por defecto que están basados en las necesidades calóricas de niños. En nuestra evaluación contemplamos 4 escenarios, 4 niveles diferentes, del 1 al 4, el 4 siendo el más refinado. Para estos niveles utilizamos los mismos niveles de bebida y de alimentos consumidos, al igual que con el método de presupuesto, 0,1% de litros por kilo de peso corporal por día, y en el caso de las bebidas 0,05 de kilos por kilos de peso corporal por día, en el caso de los alimentos. En los dos primeros niveles asumimos los niveles máximos de porcentajes, y para 3 y 4 utilizamos las medias para acercarnos más a lo que ocurre en la población a nivel real. Con respecto a los porcentajes de EBCSC y su presencia en los alimentos, utilizamos el 12,5% para el 1 y el 2, y para 3 y 4 la media. Para el porcentaje de edulcorantes específicos dentro de cada grupo específico de alimento o bebida, asumimos que se contenían todos los edulcorantes para el 100%, para el 1 y el 2, y para los niveles 3 y 4 utilizamos la media ponderada. En el último caso, la última línea, utilizamos para niveles 1 y 2 el máximo ponderado. Estos son los resultados de nuestra ingesta estimada, expresadas como porcentaje de la ida del GEFA. Tenemos la línea superior, que representa el 100%, que es el 100% de la ida, la ingesta diaria admisible. Las primeras grupos de barras, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, respectivamente. Cada gráfico representa un edulcorante específico. En oscuro tenemos la ingesta en Argentina, luego tenemos Chile con rayas, y los puntos representan Perú. Vemos los 6 edulcorantes y vemos que en todos los casos estábamos por debajo de la ida, y también con respecto a la evolución del nivel 1 al nivel 4, siempre hay un descenso en el caso de los 6 diferentes edulcorantes. Para comparar los resultados de nuestro estudio con los resultados de la CHIPIA,
vimos cuáles eran los escenarios contemplados en el estudio de la chipia. Y aunque no tenemos una correspondencia exacta entre nuestros escenarios y los escenarios del estudio de la chipia, sí que podemos decir que hay un cierto nivel de correlación. Lo que ha considerado la chipia, que es el escenario 1, consumidor medio, no hay ninguna preferencia por marca, se correspondía con nuestro escenario 4, con el EBC SC medio, el edulcorante medio, y así vamos viendo todas las correlaciones. En el caso del escenario 4 de la chipia se correspondía con el escenario 1 de nuestro estudio, con un porcentaje máximo de edulcorantes bajos en calorías, y aquí es donde tenemos las concentraciones máximas y el número máximo de edulcorantes. Esta diapositiva compara nuestros resultados con los resultados de la chipia. Nuestros resultados están en verde, en la barra verde, en todos estos gráficos. La achipia solo se centró en 4 edulcorantes: el acesulfamo K, el aspartamo, sucralosa y glicósidos de esteviol. Y luego vemos los diferentes grupos por edad. En azul y en naranja tenemos niños y jóvenes. En gris tenemos adolescentes, adultos, y luego tenemos adultos mayores. En nuestras estimaciones, la barra verde suele estar entre medias de la naranja y el azul. Y esto refleja que los datos de consumo que nosotros utilizamos se derivan basados en las necesidades calóricas de niños y bebés. Para los 4 escenarios, nuestras estimaciones están en estos rangos. En el caso de los glicósidos de esteviol, ligeramente por encima en comparación con el escenario de la chipia. También llevamos a cabo una comparación de las estimaciones de ingesta frente a un estudio realizado por Martínez y otros sobre niños en edad escolar, y vemos el criterio ICAURRE 0,25 a 2,10 en comparación con los resultados obtenidos en nuestros niveles 1 a 4. Nuestras estimaciones para 3 y 4 son muy parecidos a las estimaciones alcanzadas en el rango intercuartil de Martínez y tal para niños y jóvenes. El nivel máximo de Martínez es más cercana a nuestro nivel 1, nivel 2. Obviamente hay diferencias porque ellos utilizaron datos reales de consumo, mientras que nosotros utilizamos datos por defecto. También hemos realizado comparaciones en nuestras estimaciones en Chile de las ingestas estimadas frente al estudio de Martínez. En naranja tenemos la contribución de las bebidas obtenidas por Martínez et al. Y frente a las barras en gris en nuestro estudio, como pueden ver, tenemos una concordancia positiva con el acesulfamo K en unos niveles parecidos, parecidos también con el aspartamo, y para sucralosa vemos que el porcentaje de contribución de las bebidas es significativamente menor para Martínez, y también lo mismo para la sacarina. Con el ciclamato, en este caso, nosotros teníamos algunas carencias de datos en la base de datos y tuvimos que realizar estimaciones conservadoras. En conclusión, nuestras ingestas estimadas son comparables
con las que han sido publicadas por Martinet et al. Para niños en edad escolar, y aunque no he entrado en el detalle de estos otros resultados, son parecidos también a los publicados por Durán Agüero, y también para estudiantes universitarios, y para Caravaglia para estudiantes, alumnos en edad escolar en Argentina. Nuestras ingestas estimadas también son comparables con las del estudio realizado por la Chipia, como he mencionado antes, y como también he explicado antes, teniendo en cuenta nuestros valores de consumo por defecto, que están basados en las necesidades calóricas de niños, son aplicables específicamente a esta subpoblación de niños. Y con respecto a lo que hemos observado, la ingesta de EBCSC siempre están por debajo de los niveles establecidos por el Comité Mixto y por la Asociación Internacional de Edulcorantes. No teníamos datos Mintel sobre el ciclamato y la sacarina para Chile. Hemos tenido que utilizar datos de concentración de Argentina. También los datos con respecto a Perú eran limitados, y hemos tenido que utilizar los datos provenientes de otros dos países. Fortalezas de nuestro estudio: hemos utilizado estos datos a nivel nacional, los datos de ventas y los datos de las etiquetas de productos. También hemos llevado a cabo supuestos conservadores, y por ello nuestras estimaciones a modo de resultado también han sido conservadoras. Y bueno, este es el final de mi presentación y quedo a su disposición para cualquier pregunta. Bueno, este es el momento de hacer preguntas y respuestas, y hacer preguntas, perdón, para contestarlas al final, y enseguida tendremos la presentación del siguiente conferencista. Gracias, doctora Luisa. Es un placer para mí poder participar en este webinar en compañía de los expertos internacionales, y que en nuestro contexto colombiano podamos tener un poco más de herramientas para toma de decisión. Solo quiero preguntar si están viendo mi pantalla bien, por favor. Sí, está compartida, está bien. Perfecto. Entonces, bueno, nos dieron 15 minutos para estas presentaciones, entonces voy a hablar lo más rápido posible, también teniendo en cuenta que los otros conferencistas van a tocar los temas a mayor profundidad. La agenda que yo tengo para la presentación de ahorita está dividida como en 4 aspectos, que también los quiero pasar muy rápido, teniendo en cuenta que la doctora Franz va a tomar algunos aspectos de sabor. Yo quiero hablar particularmente del marco de referencia de edulcorantes bajos en calorías en nuestro contexto de uso, por ejemplo, en el contexto de uso colombiano, que unas evidencias muy cercanas que tenemos en México, y como los retos y conclusiones que particularmente veo y he también extraído de algunas publicaciones. Lo primero, para tener en cuenta en todos, y sobre todo uno de los aspectos de uso de los edulcorantes para nosotros es llegar a ese sabor dulce, ¿no? Es como siempre tenemos el patrón de comparación con la sacarosa, o sea, no está con el azúcar de mesa. No estamos aquí haciendo, digamos, una evaluación del edulcorante, el aditivo edulcorante no calórico o bajo en calorías, en otra función tecnológica, sino en este caso en sabor. Y sabemos que ese sabor que lo da el alimento, el 80% es gusto y el 20% es olfato. Si nosotros queremos conocer esas características de dulzor que da una estructura de la molécula, los técnicos, los tecnólogos o los ingenieros, los que trabajan en las aplicaciones, saben que la estructura de la molécula va a influir en la percepción del sabor, y esta es dependiente de la longitud de la cadena, y entonces así se va percibiendo la intensidad del sabor. Un poco cuando uno explica a los estudiantes, entre más compleja es la cadena, seguramente vamos a tener más sabores residuales. Otro factor es importante, la concentración, y ahí viene muy en coherencia con lo que se está hablando un poco del tema de uso. Vamos a ver que las concentraciones que se usan para dar
el sabor dulce, pues son concentraciones muy bajas, y ya lo vamos a ver nosotros, vamos a mirarlo, muy bajas, digamos, seguras en el contexto, y lo hablo de la aplicación para lo que nosotros hacemos en la universidad, y es hacer preparaciones. Digamos, nosotros no hacemos productos etiquetados, pero sí hacemos preparaciones de diferentes productos, llámense productos horneados, galletas, pancakes o bebidas. Esa relación de concentración, como la mayoría lo saben, no es lineal. O sea, le podemos decir a un usuario, no es lo mismo usar una cucharada de azúcar versus una cucharadita de azúcar, o una cucharadita de edulcorante no calórico, pues porque ese reemplazo no puede hacerse uno a uno. O sea, eso es lo primero, y eso es uno de los factores que cuando preparaba esta presentación lo pensaba, ¿no? Muchas veces las personas que pues no tienen un conocimiento, y no lo deben tener, sino que simplemente van al mercado y compran un edulcorante, es que su relación de incorporación en un producto no es igual a la que se tiene con el azúcar. Y lo mismo la temperatura, no es lo mismo tomarse una bebida fría o una bebida caliente, porque ese umbral de reconocimiento del sabor cambia. Solamente quería mostrarles aquí en estas dos diapositivas algo que lo contó la doctora Leila también, y tiene que ver, y lo están viendo en los diferentes contextos. Obviamente faltan más estudios en contextos, y qué bueno este tipo de panel para colombiano, en contexto colombiano. Nosotros hemos estado haciendo una serie de estudios en donde queremos identificar la amplitud de umbrales de sabor dulce para las concentraciones de edulcorantes. Y empezamos desde concentraciones muy bajas, y luego hasta concentraciones en donde nos den intensidades de umbral aceptable para poderlo llevar a una aplicación. ¿Eso qué quiere decir? Si nosotros vemos aquí, en relación con el slide anterior, vemos que concentraciones entre 0.1 y 0.9, digamos que nos dan una percepción de dulzor baja, que va entre un límite inferior entre 1 y 3 y no tiene diferencias significativas. Estos son mezclas de edulcorantes comerciales que se venden en Colombia. Y la sacarosa, a ese nivel de incorporación, digamos que el perfil, y lo hablo del perfil colombiano en diferentes rangos de edad, no tiene no logra identificar como el dulzor necesario. En este caso podemos ver cómo cuando ya utilizamos concentraciones entre 0.3 y 0.5%, sí podemos encontrar unos límites máximos y mínimos que difieren también del tipo de edulcorante y en comparación con la sacarosa. Entonces, eso es muy importante, y en función como de este título de esta conferencia, en función de la seguridad, es también un patrón realmente como importante el tener en cuenta, y va en esa relación de cuánto uso yo en un producto. Y acá, esto también, cuando lo vemos ya desde el punto de vista sensorial, si yo quiero hacer relaciones de preferencia y dulzor relativo, también hay que hacerlo sobre diferentes matrices alimentarias o productos que las personas vayan a consumir. Nosotros aquí tenemos un ejemplo de un estudio en un producto horneado, en donde seguramente le bajamos al 50% la sacarosa, aquí lo dejamos completo en la formulación, y utilizamos diferentes edulcorantes. Y podemos ver cómo, por ejemplo, para nosotros un punto importante aquí en esta escala que realizamos era una escala relativa de dulzor relativo en función de la preferencia. Y vemos, por ejemplo, que este valor de 4 fue uno de los que más se nos acercó. Tenemos edulcorantes que nos dan más dulzor, menos preferencia, y así sucesivamente. Entonces, esto nos anima a nosotros, digamos, a seguir en investigaciones en los que uno pueda probar los edulcorantes sobre diferentes productos. Para todos los que están pues, presentes, la mayoría saben que nuestro gran referente es el Codex Alimentarius, y lo hablo desde la responsabilidad que estamos nosotros, los tecnólogos, los que estamos en aplicaciones, que sabemos que nos acogemos a la normativa que existe. Simplemente para el contexto de todos, dentro de todos los statements del Codex Alimentario está proteger la salud de los consumidores, asegurar que el comercio internacional de alimentos obedezca prácticas equitativas, y él también promueve la coordinación de la normalización alimentaria, porque como ustedes lo saben, tenemos dos grandes regulaciones, la FDA y la EFSA, que de pronto nosotros desde el ambiente latinoamericano los tomamos como referencia. Y esto no solamente es para los edulcorantes no calóricos, sino para todos los aditivos alimentarios que deben estar sometidos a una observación continua. Y esto se los va a mostrar en una última diapositiva, que para octubre de este año hay una gran revisión. Aquí también, como seguramente lo van a escuchar, digamos que los factores de seguridad están definidos por la ingesta diaria admisible,
que se calcula con un margen de seguridad 100 veces mayor considerando todos los factores de inocuidad. Y en este caso la JEPSA y el Comité de Aditivos y Toxicología del CODES tratan a todos los aditivos, aquí también como esa gran incógnita que siempre surge, ¿no? Que si es mejor uno de origen natural o uno de origen no natural. Esto quiere decir todos, si lo mandamos y lo estamos catalogando como un aditivo alimentario, tienen que pasar por el mismo, por los mismos criterios. Entonces, esto es simplemente una diapositiva muy, muy pequeña que les queda también, porque creo que las diapositivas se les van a compartir, en donde está básicamente esos criterios de seguridad y que yo creo que los usuarios, los que hacemos producto, los que estamos investigando, estamos, digamos, tranquilos cuando usamos o estamos probando estos edulcorantes no calóricos, que tiene que ver con la ingesta diaria admisible, esa cantidad máxima que está obviamente recomendada que la IDA que recomienda la Organización Mundial de la Salud debe ser 100 veces menor a la cantidad que la persona debería consumir diariamente para sufrir algún tipo de efecto negativo. Y las investigaciones que se hacen en los laboratorios, llevando más temas de farmacocinética, pues deben establecer esos niveles, esos NOAEL o esos niveles de sin efecto adverso observado que no produzca efecto tóxico. Entonces, básicamente, por eso creo que uno de lo interesante de este tipo de webinar es que se presentan diferentes tipos de investigaciones en donde se muestran estos efectos. Yo simplemente quise organizar esta tabla más organizándolo desde un tipo de dulzor relativo. Si recordamos ese tema de dulzor relativo que no es lineal, que es más veces o multiplicado más veces por la sacarosa, y tenemos aquí como los más conocidos y que siempre los estamos escuchando dentro de los más comercialmente conocidos. Los estevioles, los ribaldóceos, la sucralosa, la sulfamecada, la sacarina y el aspartame, en los cuales tanto la FDA como la EFSA han generado sus IDAs. ¿Por qué? Y lo vemos con respecto al estudio anterior y seguramente los estudios que nos van a dar, y es en cada contexto en relación al consumo. De hecho, yo quise tomar pegar en esta gráfica un estudio que se realizó en el 2015, en el donde estimaron el consumo diario en litros de una bebida soft, de una bebida gaseosa, como lo llamamos aquí en Colombia, el consumo diario que tendría que tomar una persona, en este caso niños y adultos, se estimó sobre 25 kilos para niños, sobre adultos sobre 70 kilos, para superar esa IDA. Y entonces ustedes ven aquí que los valores pues son valores altos, ¿no? Que no estarían, digamos, normalmente dentro de un consumo ni para un adulto ni para un niño. Entonces, esos son uno de los temas importantes que se tiene en cuenta en este tema de responsabilidad y de educación para el consumo. En este caso, yo quise ponerles cómo tiene establecido el Códex Alimentario como el nivel de adición que se le pueden poner a diferentes productos. Esta gráfica de barras simplemente muestra, y está también, digamos, el grado de tolerancia que se le dan a ciertos grados de productos. Están, por ejemplo, aquí abajo tenemos las bebidas saborizadas y bebidas de leche, y tenemos en este caso el gran amplio rango que lo tienen por la naturaleza de producto desde los años por allá 50, cuando se dijo que las gomas de mascar endulzadas o que tenían gran contenido de azúcar favorecían la caries dental. Entonces tienen un alto número, o sea, está probado la adición de un cierto, digamos, alto grado de incorporación en miligramos por kilo de producto. Sin embargo, por ejemplo, hay alertas que hay que tener en cuenta, ¿no? Por eso a los niños, o sea, la goma de mascar, que nosotros llamamos chicles, puede causar diarrea en altas cantidades, especialmente en niños. Está pues, digamos, sustentado en varios artículos. Así, un edulcorante bajo en calorías, y lo digo desde la posición que estoy aquí como conferencista, ¿qué debemos tener? Pues obviamente lo primero es el aportar el sabor dulce, y es hasta donde los tecnólogos, los fabricantes, cada día trabajan y trabajan más para llegar a un sabor dulce dentro de los umbrales. Por ejemplo, por este estudio de umbrales y umbrales culturales es muy importante. No es lo mismo un umbral de un europeo, el umbral del latinoamericano también difiere, ¿no? Entonces, eso es un tema importante, y por lo cual también se requiere mucho más investigación en esas investigaciones de mercado y estudios sensoriales.
Debe tener una muy buena solubilidad e inocuidad, una estabilidad en un intervalo amplio de temperatura y pH, que resista las condiciones del alimento y los tratamientos a los que se somete, tener un sabor dulce lo más puro posible, con menores sabores secundarios o residuales, y eso es muy importante también dentro de la dosificación, que tenga un poder edulcorante, ya lo vimos, superior a la sacarosa, y eso es lo que a todos le apuestan, o sea, no tenemos, ese es el requisito sine qua non, y así a menor cantidad conseguir un dulzor relativo similar a la sacarosa, con menor aporte calórico y un beneficio económico. Por tanto, pues si ustedes lo ven, esto establecido por las legislaciones no ser tóxico, y un tema muy importante, que las moléculas, esas moléculas no la usen las bacterias en su metabolismo para no ser fermentadas por ellas. Este modelo de estudio me pareció interesante, es un modelo realizado en México, se encuentra en la bibliografía, y el grupo de investigadores han hecho una clasificación de calidad de la evidencia como alta, moderada, baja y muy baja. Entonces, en este caso, por ejemplo, si lo estamos relacionando con los diferentes ciclos de estado de vida, podemos en esta diapositiva presento la calidad de evidencia alta, en donde se manifiesta que el consumo de estos edulcorantes no calóricos no favorece la aparición de convulsiones en niños y adolescentes con epilepsia ni genera crisis convulsivas. También es importante, y lo que se conoce, que el diagnóstico de fenilcetonuria deberá restringirse el consumo de aspartame, y ya se ha dado restringido o tolerado un consumo menor a 45 miligramos por kilogramo día. El aspartame puede consumirse con seguridad por pacientes con insuficiencia renal crónica, incluso en hemodiálisis, y no se ha reportado ninguna restricción para otros edulcorantes no bajos en calorías. Aquí también el consumo de aspartame está permitido en encefalopatía, ya que no altera el patrón de aminoácidos. En esta, que es la calidad moderada, donde hay que evaluar mucho más, se necesitan un poco más estudios y también revisar, y es estos statements. El consumo de aspartame y sacarina en niños y adolescentes no parece favorecer la aparición de trastornos de la conducta o déficit cognitivo, y la evidencia hasta ahora no sugiere que el consumo de estos edulcorantes no calóricos favorezca la aparición de neoplasias en niños o en otras etapas de la vida. Y digamos que la administración de sucralosa, aspartames, el sulfamaca, o sea, los más comercialmente usados para dar dulzor, ¿no? O sea, aquí no estamos hablando, por ejemplo, si ustedes se han dado cuenta, no hemos hablado ni de isomalt ni de otros edulcorantes no calóricos que se usan con otras funciones tecnológicas, tiende a producir un efecto neutro con mínimas variaciones en hormonas intestinales reguladoras del hambre y la saciedad. Y estas que están aquí en este rango, que están clasificadas como C y D, baja y muy baja, muestran, por ejemplo, lo que se requiere, o sea, para un poco más de estudio, sobre todo también en donde las diferentes agencias reguladoras, y quiero contarlo aquí y luego lo voy a contar también, digamos que los estudios lo hacen para la población general. Esas IDAs están hechas para la población general, no para condiciones particulares de alguna enfermedad o patología que se tenga, ¿no? Eso es un tema de los más importantes que hay. Entonces, aquí en esta parte, los estudios observacionales en los que se evaluó una asociación entre el consumo de EBC y de edulcorantes bajos en calorías y la aparición de insuficiencia renal, no se encontró una consistencia estadística para establecer una asociación. Y en esta, por ejemplo, todo el tema que seguramente el doctor Cavagnari, que también tiene mucha experiencia y lo he escuchado en varias conferencias, el tema que tiene que ver con la microbiota intestinal. O sea, también aquí es un tema, todos los estudios que se hacen en otros modelos, no el modelo humano, pues obviamente el nivel de ingesta no es comparable. Entonces, y también pueden decir que puede producir cambios en microbiota intestinal. Sí, puede que se produzcan esos cambios en microbiota intestinal. Deben estudiarse y evaluarse con más profundidad. Y eso no quiere decir tampoco que ese cambio sea dañino o no, ¿no? O sea, es como lo que toca estudiar. Entonces, esto para nosotros, o sea, los que estamos en investigación, es como un punto importante de trabajo, ¿no? En trabajar en este tipo de evidencia, pues para tener muchos más datos posteriores. Lo mismo, durante el embarazo está en lo mismo, es un grupo igual que tampoco hay una evidencia clara de ese efecto, y está muy relacionado un poco sobre el tema de microbiota, y que ese cambio de microbiota no puede considerarse automáticamente un sinónimo de efecto adverso para la salud.
Y obviamente en estos estudios in vitro tienen ciertas las limitaciones, ¿no? La extrapolación de las concentraciones utilizadas en los experimentos de laboratorio para luego hacer exposiciones a exposición humana, y ustedes saben que a través de los comités de ética, todo esto, todavía nosotros, digamos que todo esto hasta no tener mejores modelos desarrollados, pues no nos vamos a atrever a hacer una exposición en condiciones particulares para los humanos. Entonces, esto sí es muy importante y diferentes autores lo recalcan, ¿no? Los datos de cada edulcorante calórico se han evaluado también independientemente, ya que estructuralmente, y como les contaba al comienzo, pues son diferentes. Y en la industria lo que hacen es hacerse en mezclas y se comportan muy diferente desde una perspectiva farmacocinética. Entonces, también aquí hay una oportunidad importante de trabajo en ese rastreo de seguridad para los edulcorantes bajos en calorías. Aquí yo quería contarles, digamos que esto lo revisaba esta semana y esto lo revisé en el año 2019. En el año 2019 había una consulta o sea, EFSA siempre habla de consultas y consultas para que todos los usuarios, proveedores, hagan las preguntas correspondientes. Y esta pregunta, ejemplo, me pareció como un muy buen ejemplo de ponerlo, ¿no? Había una solicitud de una pregunta que la leo textualmente: se necesita más información para comprender lo que la EFSA considera un peligro. Por ejemplo, la inducción de citocromo P450 y la glucoproteína P por la sucralosa es un peligro potencial para una persona que toma un medicamento sustrato de CYP34A4. Entonces están hablando que sí esta condición podría reducir la biodisponibilidad del medicamento al consumirse un edulcorante no calórico. Y aquí entonces es donde les comento que la EFSA hace respuestas de este tipo con respecto a el comité científico de la EFSA decía, y en la respuesta que en el 2019, refiriéndose al comité científico del 2012, la ingesta diaria admisible es aplicable solo a la población en general. O sea, claro, no se puede generalizar bajo diferentes patologías. Así, ¿qué está pasando? La EFSA para este año, para octubre de este año, está lanzando una convocatoria, o sea, está para adquirir información documentada, publicada, no publicada o de nueva generación sobre los edulcorantes más comercialmente conocidos, y así entonces también estar evaluando continuamente. Esto para mí, que soy usuaria, es como un factor de seguridad en cuanto al uso de los edulcorantes no calóricos. Entonces los retos, finalmente, como en retos y conclusiones, uno dice definitivamente los medios de comunicación deben contribuir para que la información no sea malinterpretada por la ciudadanía, especialmente, pues obviamente no todos tienen que conocer a detalle, sino todo este tipo de comunicaciones o webinar también debe hacerse de una forma, no sé, tal vez infográfica, tal vez un poco que la gente le llegue más fácil, ¿no? Es un poco, digamos que las cuestiones que uno se pregunta cuando quiere pasar de la ciencia a cómo le llego al consumidor. Lo mismo, esto me parece, y lo digo pues de verdad desde mi experiencia de trabajo, es básicamente todas las campañas que deben hacerse para sensibilizar y educar a los consumidores en función de ingerir esos menos azúcares o menos azúcares con dulzor, y que reduzcan el umbral del sabor dulce. Es uno de los temas más fuertes y seguramente que seguiremos viendo este tipo de noticias, ¿no? Donde todavía nuestro gusto, y seguramente la conferencia de la doctora Franz nos va a mostrar esto. Es mejor leer el artículo estudio que origina la noticia, es mejor leerlo que de pronto si también la ciencia también debe estar lista a hacer los reportes de una forma también más fácil de entenderla y que las personas lo entiendan más fácilmente. Y hay una búsqueda constante. Sabemos que sabemos que existen diferentes tipos de productos y se está buscando eso, ¿no? Productos bajos en calorías, isómeros, con productos con mayor poder edulcorante, y que pues creo que esto es un sector en el donde todavía hay mucha investigación por hacer, tanto por la parte tecnológica y por la seguridad hacia el consumidor. Y nosotros como los consumidores debemos buscar esa información fidedigna para tomar decisiones informadas sobre lo que se está comiendo. Entonces,
Estimar la ingesta es difícil de evaluar y lo vemos, ¿no? O sea, para esto se requiere un gran soporte de investigación y sobre todo lo que pasa en cada país. Si ustedes vieron las referencias de la doctora Lila, vemos que tenemos muchos datos de Euromonitor, sabemos que muchos de estos datos son difíciles de conseguir y también es que he encontrado en etiquetas, en edulcorantes, que el fabricante no pone la composición completa. Es importante que lo pongan, eso es un llamado a que también nosotros como consumidores compremos el edulcorante, sabemos que nos están vendiendo en esos edulcorantes. Y definitivamente los que somos usuarios sabemos que en el rango que lo usamos, pues es un rango seguro dentro de los niveles de consumo que son admisibles. Y lo vemos que son numerosos los resultados y lo van a ver, y creo que en este webinar lo van a ver con las investigaciones que se han realizado al respecto de efectos, beneficios en estudio en animales, pero todavía en humanos hay sesgo y limitaciones como es normal. Entonces, es muy importante conocer esa cantidad, dosis, respuesta que clarifique esos efectos derivados a nivel metabólico y más estudios de consumo. Si ustedes lo ven, son estudios que deben tener un gran soporte de atrás, deben ser financiados para tener más personas, número adecuado de personas, incluir personas que puedan tener una ingesta mayor a la normal, personas con diabetes, grupos especiales. Entonces, porque seguramente a veces siempre pues hacemos en poblaciones normalizadas. Y pues finalmente esto, sí, ya lo vemos que los edulcorantes bajos en calorías son estructuralmente diversos, varían ampliamente en farmacocinética y todavía pues es incierto sacar conclusiones generalizadas con respecto a los efectos sobre microbiota intestinal y seguridad asociada al consumo. Muchas gracias y estas son las referencias y muchas gracias por permitirme participar hoy. Doctora Leila, muchas gracias. Perdón, doctora Indira, muchas gracias por su presentación y quería también agradecer a la doctora Leila. Este es el momento en que por favor formulen sus preguntas y respuestas, que las respuestas van a ser desarrolladas al final. Entonces dejen sus preguntas en el momento de la doctora Leila y de la doctora Indira y seguidamente ya va a empezar la doctora Franz a dar su presentación. Hello, good morning or good afternoon to everyone. I'll try to Buenos have... días, buenas tardes a todos. Voy a tratar de compartir la pantalla ahora mismo. Bueno, pues es un privilegio para mí estar aquí con ustedes. Vamos a hablar de, bueno, unos aspectos muy amplios del conocimiento. No tenemos mucho tiempo para ello, pero trataremos de aprovechar el tiempo de la presentación lo mejor posible. El tema de hoy es si los edulcorantes bajos en calorías afectan al apetito y a nuestro gusto por el dulce. Esta es mi revelación de intereses. Como no tengo mucho tiempo, voy a seguir con la siguiente diapositiva y esto es lo que estamos presentando ahora, que son el apetito y la preferencia por el sabor dulce. Bueno, pues hay un área muy rica de la ciencia relacionada con el hedonismo por lo dulce entre humanos. Voy a presentar diferentes estudios que no abarcan todo este ámbito, pero que seguramente les ayudarán a considerar el enfoque que tenemos que adoptar para responder a cualquier tipo de pregunta relacionada con este ámbito. Esta diapositiva muestra los resultados de un experimento muy famoso llevado a cabo en 1977 por el Dr. Steiner. Lo que hizo fue establecer una base científica basada en la observación. Cuando nace un bebé, ya existen determinadas respuestas innatas con respecto a diferentes sabores. Y estas fotos que pueden ver en la pantalla representan 3 de estas sensaciones: el dulce, el sabor amargo y el sabor
el sabor, el tercer sabor que pueden ver en la pantalla, y vemos las expresiones faciales del bebé en función de estos diferentes alimentos o pequeños. Aquí vemos en el caso del dulce, las facciones están relajadas, está, bueno, incluso buscando más. En la tercera foto vemos que busca un poco más este sabor dulce. Hay una pequeña sonrisa en el bebé. Este es muy diferente a las respuestas que se tienen frente a un sabor amargo o un sabor que no es en absoluto dulce. Ácido sería el tercero, y aquí vemos que en el tercero, en el caso del amargo, la respuesta del bebé es muy evidente por la foto. Esto es lo que llamamos las respuestas gustofaciales universales innatas clásicas, relacionadas con estos tres sabores. Nuestra reacción al dulce es universal en diferentes culturas. En el caso concretamente del doctor Steiner, él trabajaba en Israel, y también esto se han realizado estudios parecidos en otros países, entre ellos Estados Unidos. No estamos solos en el reino animal a la hora de expresar estas respuestas innatas. Aquí vemos otras especies, las reacciones que tienen. Aquí la reacción aversiva al sabor amargo, y luego arriba las reacciones hedonistas frente a lo dulce. Así que tenemos parecidos con otras especies. Tenemos unas respuestas similares. La lengua sale ligeramente de la boca buscando más de ese sabor, y podemos llegar a la conclusión de que, bueno, la mayoría de nosotros nos gusta el sabor dulce. Pero esto no es toda la historia. Más tarde en la vida las cosas van cambiando. Nuestro apetito temprano por lo dulce disminuye con la edad. Si no se hace nada al respecto, es muy probable que poco a poco, a medida que vamos creciendo, perdamos este gusto por lo dulce. Esto es algo que observamos en humanos y también en otros mamíferos. Se disfruta mucho de lo dulce al principio de la vida, y luego, a medida que vamos creciendo, vamos perdiendo. Al alcanzar la madurez, perdemos esta preferencia y este disfrute por lo dulce. Lo que vemos en adultos es que existen diferencias entre individuos muy amplias con respecto al gusto por lo dulce. Hay diferentes factores que influyen en ello, la genética. No tenemos tiempo realmente de entrar en el detalle de ello, la etnicidad también, simplemente por mencionar. La genética es muy importante, la etnicidad también es importante, y por supuesto las experiencias individuales, sobre todo en el ámbito familiar, cultural, que nos enseñan cuándo es apropiado un sabor dulce, en qué medida, con qué intensidad, etcétera. Esto también se ha confirmado en diferentes laboratorios, es que no hay diferencia con respecto a la intensidad preferida en relación con el peso corporal. Las personas con sobrepeso tienen las mismas posibilidades de tener gusto por lo dulce o no. Hay diferentes fenotipos en relación con el gusto. Hay algunas personas que son muy aficionadas al dulce, que son como, digamos, los niños pequeños. Otras personas, sobre todo mujeres adultas, no son en absoluto aficionadas por lo dulce, no lo disfrutan el dulce, pero para la mayoría de nosotros tenemos un
punto máximo de disfrute de lo dulce, y antes de llegar a este pico máximo hay una curva en ascenso y luego un descenso. Y la pregunta que nos hemos planteado es si hay algún estímulo específico que puede modificar la preferencia por lo dulce. Puede ser una mayor exposición al azúcar. ¿Tiene esto algún impacto sobre la preferencia? ¿O una exposición a los edulcorantes bajos en calorías o factores relacionados con el estilo de vida? ¿Cuál es el efecto si mejoramos o por el contrario se puede hacer descender este gusto por lo dulce? Vamos a ver cuáles son las fuentes de pruebas en la literatura científica que ya se ha publicado. Tenemos diferentes estudios muy competentes, muy completos, que es difícil de condensar en una presentación tan corta, pero voy a intentarlo. Esta es una revisión relacionada con el efecto potencial de la exposición a lo dulce y la aceptación posterior y preferencia por lo dulce en la dieta. Esta es una revisión sistemática de la literatura científica ya publicada y lo que observamos es que en 7 estudios con niños se llevaron a cabo también 14 ensayos controlados aleatorios con niños y adultos, y que en este caso hubo una baja exposición a los edulcorantes bajos en calorías. En los estudios con población base no hay un efecto consistente de la exposición a la preferencia o apetito por lo dulce. No vemos en absoluto este efecto. Llevando a cabo diferentes pruebas durante varios meses y años después de la exposición. Y también en los ensayos aleatorios, una mayor exposición a lo dulce llevó se pensaba que iba a llevar a un mayor apetito o gusto por lo dulce. De manera interesante, y esto es algo que ya ha mencionado uno de los anteriores ponentes, si exponemos a una población adulta a una dieta muy baja en azúcar, en muy poco dulce durante varios meses, lo que se verá es que habrá un cambio en la intensidad frente a los estímulos de dulce después de unos meses de una dieta baja en azúcares, pero realmente no habrá ningún cambio en la preferencia con respecto al gusto por lo dulce entre esta población. También resulta interesante, existe evidencia de saciedad específica sensorial inducida por los edulcorantes bajos en calorías en estos ensayos controlados aleatorios. Así que veamos ahora los diferentes estudios que han abordado los efectos específicos de los edulcorantes bajos en calorías. Uno, aceptado ya para su publicación, es un ensayo controlado aleatorio llevado a cabo por Appleton et al. Se llevó a cabo durante 3 semanas entre 54 adultos jóvenes con un desayuno dulce, muy dulce, porque incluía cereales con sucralosa, cada día durante 3 semanas. Y los participantes en este estudio fueron expuestos a este desayuno intensamente dulce y se analizaron diferentes factores, su carácter agradable, el apetito y también su preferencia por alimentos dulces durante el desayuno o la comida. Y el resultado fue que no había ninguna diferencia, no había una mayor preferencia. Otro
publicación reciente de 2018, en este caso en Francia, Marc Fantino. Se analizaron alimentos que contenían edulcorantes bajos en calorías y aquí se llevó a cabo un periodo de adaptación entre adultos franceses que no tenían obesidad y normalmente se consideró que el aporte diario era de en torno 660 mililitros de limonada o agua. Y de nuevo, no había ninguna diferencia, aunque hubiera habido una mayor adaptación o consumo, no había impacto sobre la preferencia. Otro estudio clásico publicado en 2013, el estudio Choice, Piernas et al. En este caso, 210 adultos con obesidad, un índice de masa corporal de 35 kilos por metro cuadrado, divididos en dos grupos. En uno de los casos se reemplazaron las bebidas dulces por agua y en otro caso, en el otro de los grupos, se reemplazaron los refrescos por bebidas de tipo light. En este grupo, la hipótesis que se lanzó al principio es que el aporte diario de esas personas que estaban tratando de perder peso y al final llegaron a la conclusión totalmente opuesta a la hipótesis que habían lanzado al principio. En los dos grupos, el mismo descenso tuvo lugar con respecto al aporte energético diario, los mismos cambios en el peso corporal, pero los participantes en el grupo de bebidas light, al final podían consumir estas bebidas con edulcorantes bajos en calorías y al final ellos consumieron menos azúcar y menos postres, tenían menos inclinación a ello. Y como vemos, un resultado totalmente opuesto a la hipótesis inicial. Parece probable que existe una saciedad específica sensorial relacionada con el nivel de dulce en la dieta y esto era suficiente y les evitaba el tener que buscar más sabor dulce en otros alimentos. Por último, unas cuantas palabras sobre cómo lo dulce puede afectar al aporte energético. Esta es una revisión sistemática que se acaba de publicar en 2021 y en este caso tenemos 35 estudios agudos que comparan el aporte energético total con una precarga que puede ser un alimento dulce o no dulce, con azúcar o con edulcorantes bajos en calorías, más ad libitum para ver si era posible detectar algún tipo de efecto de los edulcorantes bajos en calorías en el aporte energético total. Y aquí estamos hablando de un estudio a corto plazo, distinto a los anteriores. Aquí vemos las diferentes comparaciones y estas son las dos críticas principales. Aquí tenemos el aporte precedido por una precarga con azúcar o no, frente a la misma alimento endulzado con edulcorantes bajos en calorías. Y aquí lo que vemos el beneficio cuando se utilizan los edulcorantes bajos en calorías. Para su información, con estos mismos estudios también se observó que edulcorantes energéticos utilizados en
precargas en situaciones comparables, y aquí vemos una precarga sin dulce, puede ser agua, puede ser un yogur sin azúcar, y así que vemos es beneficioso tener una precarga sin azúcar, y aquí vemos el beneficio claro cuando reemplazamos el azúcar calórico por edulcorantes bajos en calorías. Unas cuantas conclusiones. Hay un número creciente de estudios que informan de que no hay ningún tipo de efecto. Les sugiero que revisen la publicación del Dr. Appleton. No hay efectos con respecto a la exposición al dulce que puedan aumentar el apetito o el apetito por lo dulce. Tampoco hay confirmación de que los edulcorantes bajos en calorías pueden agravar el apetito por lo dulce o inducir una pérdida de control sobre la ingesta de comida, y los resultados de los ensayos sugieren que la utilización de edulcorantes bajos en calorías sacian el apetito por lo dulce durante las dietas de pérdida de peso, que resulta en una menor cantidad de azúcar consumido. Se necesitaría más estudios para poder llegar a más conclusiones. Se necesitan más evidencias, más datos en este ámbito, pero teniendo en cuenta que tenemos tiempo limitado, bueno, pues este es el fin de mi presentación y quedo a su disposición para cualquier pregunta que puedan tener. Gracias. Gracias, doctora Prans. Por favor, dejen sus preguntas, que al final se responderán. Y pasamos a la última conferencia, que es la del doctor Brian, quien ya compartirá. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos por la invitación. Vamos a compartir entonces en los próximos 15 minutos una charla para ver cómo los edulcorantes no calóricos contribuyen al manejo del peso corporal y la glucemia, ¿sí? Bueno, como corresponde, comenzamos con la declaración de potencial conflicto de intereses. Yo he recibido honorarios pagos por consultoría y financiamiento de varios estudios de investigación sin restricción alguna, tanto de fuentes gubernamentales como de entidades no lucrativas, y también honorarios por consultoría de compañías de alimentos, farmacéuticas y biotecnológicas, y por la presente conferencia he recibido honorarios por parte de la ISA, y ninguna de las entidades mencionadas tuvo ni tiene rol alguno en el diseño ni en la preparación de la presente ponencia. Muy bien, comencemos entonces un poco a entender un poco en el mundo donde estamos metidos hoy por hoy, ¿no? Permanentemente nos vemos bombardeados con un montón de noticias que dicen que los edulcorantes contribuyen a la diabetes, contribuyen a la obesidad, al aumento de peso, y por otro lado, otro montón de noticias que dicen que los edulcorantes ayudan a bajar de peso, son buenos para controlar la glucemia. Entonces estamos todo el tiempo entre que son malos, que son buenos, que son malos, que son buenos, y nos ponemos a preguntar, ¿cómo puede ser que tengamos esta dicotomía si todas las noticias derivan de un artículo científico? Y el tema en definitiva es que no importa que vengan o no de un artículo científico, sino de la cantidad de errores que se cometen a la hora de interpretar un artículo científico y que se transforme en noticia, y no considerar el nivel de evidencia de cada artículo científico y las formas de interpretar con las limitaciones que tiene cada uno. Como el tiempo es limitado a solo 15 minutos, me voy a centrar en dos de los temas más importantes a la hora de interpretar artículos científicos para que nos permitan a todos nosotros poder leer después un artículo de este tipo y sacar nuestras propias conclusiones. Y el primero de ellos es las limitaciones de los estudios observacionales, que como ustedes saben están en la mitad de la escala de evidencia, ¿sí? Estamos hablando de los factores confundidores y la causalidad reversa. Pero qué mejor que verlo directamente con un ejemplo. Ustedes saben que hay muchos estudios observacionales, típicos estudios de cohortes en el área de nutrición, que informan una asociación positiva entre el consumo de edulcorantes y el aumento de peso corporal y la diabetes tipo 2. ¿Sí? Muchos de ellos. Tomamos como ejemplo un estudio paradigmático que es el estudio MESA. Es un estudio viejo pero muy bien hecho, siguió como 7.000 adultos durante 7-8 años. ¿Y qué informó? Informó que el consumo diario
de refrescos con edulcorantes se asociaba con un 36% más de síndrome metabólico y con un 67% más de diabetes tipo 2 luego del seguimiento. Esto, por supuesto, y estudios de este tipo brindan titulares de este tipo, ¿no? Edulcorantes peligrosos pueden aumentar el riesgo de diabetes. Y aquí es donde tenemos que ir a ver rápidamente cuál es el diseño del estudio, para recordar el clásico mantra que asociación no significa causalidad. ¿Y por qué es esto? Por el diseño del típico estudio observacional o estudio de cohorte. Vamos a repasarlo rápidamente. Nosotros en cualquier estudio queremos ver qué pasa en nuestra población y tomamos una muestra, definimos entonces qué queremos evaluar, en este caso consumo de edulcorantes versus no consumo de edulcorantes, establecemos un tiempo de seguimiento, en este caso fue de 7-8 años, y un outcome, en este caso diabetes tipo 2 a los 7-8 años. Ahora bien, en un estudio observacional, como ya lo dice su nombre, el investigador solo observa, ¿sí? No le da a uno edulcorantes y otro no. Es como si yo los mirara a ustedes y dijera, bueno, a ver, ¿quién de ustedes consume edulcorantes espontáneamente? Los pongo en este grupo. ¿Quién de ustedes no consume espontáneamente edulcorantes y los pongo en este grupo? Ustedes definieron o decidieron por qué consumen o no consumen, no lo elige el investigador. Yo solamente observo. A priori, y por sentido común, uno hasta podría llegar a pensar que aquellas personas que espontáneamente deciden consumir edulcorantes no calóricos son aquellas personas más sedentarias, con sobrepeso, con obesidad, y que o por una cuestión personal o por una indicación médica que nos van diciendo vamos aflojando con el consumo de azúcares, tienen que decidir a reemplazar azúcares por edulcorantes, mientras que aquellas personas que espontáneamente deciden comer cualquier cosa, no necesariamente light, no tienen por qué estar consumiendo edulcorantes no calóricos. Esto, que a priori nosotros lo podemos razonar desde el sentido común, siempre lo podemos evidenciar en la famosa tabla 1 de los artículos que dicen cómo son las poblaciones de inicio. Fijémonos en este caso en el estudio MESA. De este lado es la población de inicio de los que nunca consumían edulcorantes y de este lado de los que sí los consumían. Fíjense, los que no consumían edulcorantes tenían un índice de masa corporal de 27, una circunferencia de cintura de 95 y una ingesta calórica promedio de 1.670 kilocalorías día. Y el grupo que sí consumía edulcorantes espontáneamente, fíjense, 29 de índice de masa corporal en lugar de 27, 100 en lugar de 95 de circunferencia de cintura, y casi 1.900 kilocalorías día de promedio de consumo. Es decir, de inicio, antes de arrancar el estudio, las poblaciones son completamente diferentes. Tengo aquellos más delgaditos de un lado y aquellos con más sobrepeso y obesidad del otro. Son poblaciones no homogéneas. Entonces, si luego de los 7-8 años de seguimiento veo que hay más diabetes tipo 2 en este grupo, lo que yo me tengo que preguntar es lo siguiente. ¿Es el consumo de edulcorantes el que está haciendo que yo termine con más diabetes tipo 2 a los 8 años? ¿O son estas condiciones prediabéticas, como sobrepeso, obesidad, que sabemos van a terminar en diabetes tipo 2 con el tiempo? Son estas condiciones las que me llevaron a mí a consumir edulcorantes no calóricos. ¿Se entiende? Esto es lo que se conoce como causalidad inversa, que no es que el consumir edulcorantes no calóricos hace que yo termine con sobrepeso y obesidad y posteriormente con diabetes, sino que yo, por tener sobrepeso y obesidad, termino consumiendo más edulcorantes no calóricos. Se llama causalidad inversa. Y esto no lo digo yo, lo dicen todas las sociedades médicas a lo largo del mundo, hay muchísimos statements, yo les traje 2 solamente que los voy a leer textuales porque son justamente, son posiciones. Esta es la posición de la Academia de Nutrición y Dietética de los Estados Unidos que dice, algunos estudios observacionales informaron que las personas que usan edulcorantes tienen más probabilidad de aumentar de peso. Esto no significa que los edulcorantes causen aumento de peso, sino más bien que son propensos a ser consumidos por personas con sobrepeso y obesidad, ¿sí? ¿Y qué dice la Asociación Americana de Diabetes y la American Heart Association? Dice, entre los estudios observacionales existen enormes limitaciones para evaluar con precisión la ingesta de edulcorantes y para determinar la direccionalidad, posible causalidad inversa. Es decir, que los estudios observacionales pueden minimizar si están bien diseñados los factores confundidores, pero nunca, por una cuestión de diseño, nunca jamás eliminarlos. Por eso nunca voy a poder ver una relación causal con un estudio observacional. Pero entonces tengo los ensayos clínicos aleatorizados controlados, que tienen tienen muchas más, pero 2 grandes diferencias. La primera es que acá yo no miro qué es lo que hace cada uno. Yo directamente hago una asignación aleatoria a grupos. Es como si yo los mirara a ustedes y no me importa quién consume y quién no consume edulcorantes. Yo los separo, uno para acá, uno para acá, uno para acá, uno para acá. Es decir, que si la muestra es grande y la aleatorización está bien hecha,
voy a partir de poblaciones homogéneas, porque voy a distribuir homogéneamente incluso los factores confundidores. ¿Y dónde lo voy a poder evidenciar? Otra vez en la famosa tabla 1. Acá tomé al azar cualquier ensayo clínico randomizado controlado, fíjense que son iguales las poblaciones de inicio. 23,7 de índice de masa corporal en el lado de edulcorantes, 23,4 del lado de placebo. Es decir, aquí ya parto de poblaciones homogéneas. Y segundo, al ser un estudio experimental y no observacional, yo como investigador les digo, a ellos les voy a dar edulcorantes y a ellos no les voy a dar edulcorantes. Es decir, que partiendo de poblaciones homogéneas y a uno le doy edulcorantes y a otro no le doy edulcorantes, la única diferencia que voy a ver aquí va a ser en función del consumo de edulcorantes. Entonces, si yo en este ensayo clínico aleatorizado controlado veo que hay más diabetes tipo 2 en el seguimiento de este lado, recién ahí voy a poder decir que es el consumo de edulcorantes el que ocasiona tener más diabetes tipo 2. Los ensayos clínicos controlados aleatorizados son los estudios que mejor ofrecen evidencia de una posible relación causa-efecto. Por eso es muy importante ver qué tipo de estudio es el que estamos viendo. Porque fíjense qué distintas que son las conclusiones. Como, bueno, me quedé hablando un rato solo, pero voy a retomar acá. Entonces les decía que es el ensayo clínico aleatorizado controlado, en definitiva, el que me va a permitir a mí ver solamente una relación causa-efecto. Y por eso es tan importante tener en cuenta de dónde viene la conclusión que yo estoy leyendo. Fíjense que los estudios observacionales, menor nivel de evidencia, muestran generalmente una asociación positiva entre el consumo de edulcorantes y una mayor incidencia tanto de sobrepeso, de obesidad, de diabetes, de síndrome metabólico, va todo hacia el mismo lado. Pero estos nunca pueden mostrar una relación causal y algunos pueden ser explicados por causalidad reversa, que es lo que les expliqué recién. Mientras que si uno ve los estudios con mayor nivel de evidencia, los ECA, estos concluyen que el reemplazo de azúcares por edulcorantes en el peor de los casos es neutro, o disminuye la ingesta energética y el peso corporal en adultos, ¿sí? Fíjense qué diferente que son las conclusiones y la importancia de ir a ver los estudios y el diseño que tienen cada uno para ver quién tiene mayor nivel de evidencia. Este es el primer punto que quería remarcarles. De hecho, si ustedes se fijan, esto salió publicado hace un par de meses, es un análisis de citas. ¿Qué dice esto? Que aquellas revisiones que concluyen básicamente que los edulcorantes son beneficiosos, por ejemplo, en relación al peso corporal, las citas son principalmente de ensayos clínicos aleatorizados, bien arriba en la escala de evidencia. Mientras que si las revisiones concluyen una relación adversa, la gran mayoría de esas citas vienen de estudios observacionales, que es un poco lo que yo les quería comentar. Así que hay que ver muy bien cuál es el diseño del estudio. Y el otro punto que me interesa remarcar con ustedes, ya hablando de los ensayos clínicos aleatorizados controlados, es el tema de los comparadores. ¿Y qué quiero decir con comparadores? Cuando uno compara un edulcorante no calórico en un estudio, uno puede compararlo contra azúcar, puede compararlo edulcorantes contra agua, edulcorantes contra placebo, y esto no es algo menor, es algo muy importante, porque tenemos que tener en cuenta que los edulcorantes no calóricos no son fármacos, ¿sí? No es liraglutida que me va a ayudar a bajar de peso, no es metformina, no es un fármaco. El edulcorante no calórico lo único que hace es reemplazar el azúcar, brinda un sabor dulce que me permite a mí reemplazar y consumir menos azúcar. Es decir, que por el solo hecho de consumir edulcorantes no calóricos, yo no voy a bajar de peso y yo no voy a mejorar el control de mi glucemia. No es un fármaco. Lo que me hace a mí disminuir de peso o controlar mejor mis excursiones glucémicas es el consumir menos azúcar y desplazar esas 4 kilocalorías por gramo que me aportan los azúcares libres, ¿de acuerdo? Entonces, el edulcorante es bueno en el sentido de permitirme a mí consumir menos azúcar, pero si yo no consumo menos azúcar, el edulcorante no me sirve ni para controlar el peso, ni para controlar mi glucemia, ¿de acuerdo? Entonces, entendiendo esto como concepto, si yo veo un estudio que compare edulcorantes no calóricos con cualquier otro comparador no calórico, edulcorantes contra agua o edulcorantes contra placebo, yo no espero ver un efecto del edulcorante. Pero si yo comparo edulcorantes no calóricos contra un comparador calórico, que dicho sea de paso es lo que yo voy a ver, lo que me va a servir a mí en el consultorio, comparo edulcorantes contra azúcar, ahí sí espero ver un cambio beneficioso. Acá les muestro, rápidamente por el incidente, los voy a hacer muy rápido, cómo se interpretaba rápidamente un metaanálisis. Recuerden que si el diamante toca la línea de no efecto, justamente es eso, no hay ningún efecto, ¿sí? Este es un metaanálisis de Rogers del año pasado, para mostrarlo de los comparadores que le decía. Si yo comparo edulcorantes versus agua, fíjense, de este lado
sería disminución de peso. De este lado, aumento de peso, diamante en la línea de no efecto. No veo ningún efecto de los edulcorantes si los comparo contra agua. Si los comparo contra placebo, lo mismo. Toca la línea de no efecto. No veo efecto de los edulcorantes si comparo contra placebo. Y si comparo contra azúcar, fíjense todos estos estudios. De este lado es menor ingesta energética, de esto es mayor ingesta energética. Acá está la línea de no efecto y aquí está el diamante. Si yo comparo edulcorantes versus azúcar, veo una menor ingesta energética. En promedio 225 kilocalorías por día menos. Traducido en peso, ¿cuánto sería? También veo un efecto. No toca la línea de no efecto. Alrededor de 1 kilo por el solo hecho de desplazar esas calorías del azúcar reemplazados con edulcorantes no calóricos. Y si además vamos a ver qué pasa en una población con sobrepeso y obesidad, el efecto es aún mucho mayor. Esta es la línea de no efecto y aquí está el diamante. Fíjense, alrededor de 2 kilos de peso de diferencia que puedan dar en la población entre 2.800 y 1 kilo 100. Fíjense qué importante entonces es ver contra qué estamos comparando. Porque es fácil decir, no veo ningún efecto de los edulcorantes no calóricos. Bueno, ¿contra qué lo estoy comparando? Contra agua no espero ver ningún efecto. Contra placebo no espero ver ningún efecto. En el consultorio, ¿a mí qué me interesa con mi paciente? Que disminuya el azúcar. Entonces yo tengo que ver los resultados de edulcorantes comparado contra azúcar. Lo mismo pasa con la glucemia. Fíjense, la glucemia postprandial, como les dije antes, los edulcorantes no poseen la capacidad intrínseca de modificar la homeostasis de la glucosa. Entonces, si yo no genero un desplazamiento de energía a partir de la sustitución de azúcares, no voy a esperar ver una variación glucémica ni de ningún otro outcome. Acá yo sé que mucho no se entiende porque es una enorme cantidad de artículos que se ha resumido en este metaanálisis, pero lo que quiero mostrar acá es que ni con la glucemia postprandial, ni con la insulinemia postprandial se espera ver ningún tipo de cambio si tenemos todo junto, como les decía antes. Fíjense que el diamante toca la línea de no efecto, es decir, no veo ningún cambio, lo cual ya de por sí es positivo. Aún no viendo cambios, el hecho de disminuir la ingesta de azúcares libres, tal como sugiere el OMS, ya es algo positivo. Pero, otra vez, ya hay varias revisiones sistemáticas que respaldan que los edulcorantes provocan un menor pico glucémico postprandial. ¿Cuándo? Cuando reemplazan el consumo de azúcar. Por eso es que es tan importante el comparador. De hecho, por eso sigue vigente el statement que dice EFSA, la opinión científica de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria sigue siendo vigente y fue muy clara y taxativa, diciendo: el consumo de alimentos que contiene edulcorantes no calóricos en lugar de azúcares, induce un menor aumento de la glucemia después de su consumo, en comparación con el consumo de alimentos que contienen azúcar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en cuanto a las conclusiones generales, y cuando empezamos al principio que decíamos, son buenos, son malos, son buenos, son malos, hay que ver de dónde proviene cada afirmación. Fíjense, si uno está analizando la mitad de la escala de evidencia, los estudios observacionales, es verdad, uno va a encontrar artículos que muestren una asociación positiva entre el consumo de edulcorantes y el aumento de peso corporal, también de diabetes, de síndrome metabólico, de todo lo que vimos antes. Pero recordemos siempre que por una cuestión de diseño estos no pueden mostrar una relación causal y la mayoría pueden ser explicables por causalidad reversa. En cambio, cuando yo analizo los estudios de mayor nivel de evidencia, que son los ensayos clínicos aleatorizados, sus revisiones sistemáticas y metaanálisis, estos concluyen que el reemplazo de azúcares por edulcorantes, en el peor de los casos es neutro, o disminuye la ingesta energética, el peso corporal y la glucemia postprandial en adultos. Y el efecto beneficioso sobre el peso corporal es aún mayor en pacientes con sobrepeso y obesidad. Entonces, en líneas generales, antes de terminar y pasar a las preguntas, y disculpándome nuevamente por el incidente tecnológico, lo importante es cuando uno ve un artículo, antes de sacar una conclusión y pensar que eso es palabra santa, vayamos a mirar dos cosas y saquemos nosotros nuestras propias conclusiones. Primero, veamos el diseño del estudio, a ver si es observacional, en cuyo caso ya sabemos todas sus limitaciones, o si es un ensayo clínico controlado y autorizado. Y en el segundo de los puntos a tener en cuenta es veamos siempre el comparador, que el comparador nos sirva para nuestra clínica diaria, ¿sí? Lo que nos interesa a nosotros es comparar edulcorantes contra azúcar, y ahí sí debemos encontrar un efecto beneficioso de los edulcorantes no calóricos. Espero haber sido claro, les agradezco nuevamente por la invitación y quedo disponible para las preguntas y respuestas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Navari, y a todos los conferencistas. Y en este momento vamos a iniciar a dar respuestas a las preguntas que hayan sido formuladas o que quieran hacer.
vuelve a haber una pregunta que creo que ya estuvo comentada durante las charlas y es, muchas gracias por su conferencia. ¿Cuáles de los edulcorantes artificiales es fermentable por las bacterias? No, si quieren la tomo yo. Entiendo que estará ligado también a lo de la microbiota, pero en líneas generales, a ver, uno por cuestiones didácticas habla de los edulcorantes no calóricos como si fuera algo genérico, y eso es incorrecto, ¿sí? Nosotros deberíamos hablar edulcorante por edulcorante, porque todos tienen una absorción distinta, una distribución distinta, un metabolismo distinto y una excreción distinta. Es decir, tendríamos que hacer toda una charla para hablar uno por uno, pero como para dar un lineamiento general, los edulcorantes que son fermentables básicamente son los polioles, con excepción del eritritol que se absorbe directamente en el intestino delgado, entonces prácticamente no llega a contactar el colon. Esos serían los fermentables y el resto no. Hay otra pregunta, ¿cuál es la mejor respuesta a la afirmación que los edulcorantes se comportan como el azúcar en la estimulación de las papilas gustativas y aumentando las preferencias por el sabor dulce? Es de María Andrea Roche. Pues su pregunta es si realmente hay un estímulo similar en las papilas gustativas del azúcar versus los edulcorantes para hacer una preferencia Yes. en el sabor dulce. Maybe I can answer that. A lo mejor puedo contestar yo. Correcto, sí. Gracias, doctora. Actually, Bueno, the taste of various sugars el sabor de diferentes azúcares. Todos son dulces, pero todos son diferentes. La sucralosa no es como la fructosa, ni como la manosa. Son todas dulces. En cuanto a los edulcorantes bajos en calorías, tienen la misma sensación en la boca, comparten el nivel de la dimensión de la dulzura, pero son diferentes. Algunos son más amargos, otros son más metálicos, dejan un sabor más metálico, pero todos comparten, son diferentes, pero todos comparten la dimensión de lo dulce. Cuando llegan al organismo, y anteriores ponentes han mencionado este hecho, cuando ya se digieren, pasan por diferentes fases en el organismo y tendrán diferentes impactos con respecto a las respuestas metabólicas de manera diferente. Pero en cuanto a los receptores del gusto, la sensación de lo dulce es común entre todos. Y de nuevo, no son exactamente los mismos, tienen el mismo sabor dulce, intensamente dulce, y esto significa que solo se necesita un poquito de estos edulcorantes de alta intensidad para lograr la sensación de lo dulce. Como hemos visto en mi presentación, independientemente de si estamos hablando de una exposición a azúcares o edulcorantes bajos en calorías, independientemente de la exposición a estas sustancias, la preferencia por lo dulce, esto es lo que yo he explicado en mi presentación. En los datos observacionales hemos llegado a la conclusión, y me alegra de que el doctor Bryan también haya hecho la diferencia entre estudios observacionales y los ensayos controlados aleatorizados. En estos ensayos, yo he informado de ello en mi presentación, no hay ninguna evidencia de que la exposición al azúcar o a los edulcorantes de bajo caloría van a modificar la preferencia o la aceptación o el gusto que tiene una persona por lo dulce. Seguramente el gusto por lo dulce depende de la genética, de factores biológicos, de las experiencias personales. Pero no hay evidencia de que una mayor exposición a lo dulce vaya a tener un impacto sobre la preferencia que tienen los seres humanos. En los ensayos controlados aleatorizados también hemos observado una variedad de respuestas. Si se aumenta la exposición a lo dulce,
permitiendo, por ejemplo, el consumo de edulcorantes bajos en calorías cuando están en la dieta. En general, se disminuye el deseo por lo dulce que tiene esta persona. Y a lo mejor lo he explicado rápidamente en mi presentación, estas dimensiones. Hay una saciedad sensorial específica y esta saciedad es un fenómeno generalizado, no solo con respecto a lo dulce, sino a otras dimensiones. Si estamos hablando de, por ejemplo, comer pescado a mediodía, pues lo más probable es que por la noche no quieras comer pescado y seguramente al día siguiente tampoco te apetezca. Es un fenómeno, si acabas de comer algo dulce, incluso aunque provenga de edulcorantes bajos en calorías, es probable que no quieras, no tengas deseo de consumir más dulce. Otro estudio interesante llevado a cabo por Monell hace unos años observó algo que, bueno, se está recomendando disminuir la atracción por lo dulce entre la gente. Y una dieta baja en azúcares, disminuir ese consumo de dulce, poco a poco disfrutarás menos de lo dulce y tendrás menos deseo por lo dulce. Gracias, doctora. Sí, efectivamente, sí, pues a lo largo de su estudio lo que vimos eso en su presentación es que sí hay saciedad y eso es importante, porque lo vemos en los pacientes y pues es muy agradable que esto suceda también en nuestros pacientes pediátricos, ¿no? Hay otra pregunta formulada en 2 partes, que es de Alba Lucía Pérez. Este es quien pregunta: quiero saber si en general los edulcorantes son buenos o malos. Y ella dice, lo pregunto porque en Colombia, que en nuestro país, no se puede colocar un sello positivo si dentro de la formulación hay edulcorantes calóricos y no calóricos. Entonces me gustaría realmente que le aclararan. Finalmente, porque la interpretación que nosotros podemos dar de sus presentaciones es individual, pero me gustaría que ustedes le respondieran a ella. A ver, la respuesta es lo que pasa que no es sencilla, no es que algo es bueno o malo, algo es bueno o malo en función de cómo se use y tiene sentido o no en función de para lo que se use. Es como si me preguntaran si el agua es buena o mala. Yo diría, para hidratarnos el agua es excelente, pero si yo muero ahogado el agua es malísima. Entonces, es en función de para lo que yo lo tenga que usar. Si yo utilizo los edulcorantes no calóricos, todos los que están aprobados, los utilizo para los que lo tengo que utilizar, que es decir, para seguir generando un sabor dulce que es aceptado para la población, y eso me permite disminuir los niveles de azúcares libres, tal lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, los edulcorantes definitivamente son una herramienta muy útil para lograr ese objetivo si se utilizan dentro de la ingesta diaria admisible. Perfecto, gracias. Otra pregunta aquí de Luis Zapata. En definitiva, ¿el consumo de aspartame es aceptable dentro de los límites normales o es tan malo como se afirma en los medios? Pues específicamente no se habló de aspartame, pero realmente... Bueno, no está la doctora Sotelo, pero si mis colegas no tienen problema, también la respondo yo, aunque sea de seguridad. Es efectivamente así, independientemente, en este caso se pregunta en relación al aspartame, pero la respuesta vale para todos los edulcorantes no calóricos aprobados, ¿sí? Como bien explicaron, el margen de seguridad, antes de que sean aprobados los edulcorantes no calóricos, es enorme. Es decir, cualquier edulcorante no calórico que esté aprobado para su consumo y sea consumido como se indica, es decir, dentro de su ingesta diaria admisible, no tiene ningún tipo de efecto que pueda llegar a ser considerado dañino, ¿sí? Si no, directamente no estarían aprobados por las entidades regulatorias, léase FDA, léase EFSA y cualquier entidad a nivel local. En Argentina, por ejemplo, es ANMAT, Colombia no sé cómo se llama, pero México es COFEPRIS, o sea, exacto, bueno, entonces cada entidad los aprueba. Y lógicamente no puede salir para su consumo aprobado algo que sea dañino. Perfecto.
Otra pregunta, Alejandra Volpati dice, ¿hay diferentes curvas de dulzor entre los edulcorantes? ¿Es por eso que se realizan mezclas para que se mantengan más tiempo en la boca y que tengan una curva de dulzor lo más parecido al azúcar? ¿Alguien la quiere contestar? ¿Por qué se utilizan las mezclas de edulcorantes? Es la pregunta de ella. Si es para que mejore el sabor, que sea más parecido a la sacarosa. Franz, ¿la quieres responder tú o la respondo yo? No tengo problema. Could you, I did not get the question, sorry. Lo siento, no he entendido bien la pregunta. Distintos perfiles de dulzor para cada edulcorante no calórico. Efectivamente, sí los hay distintos perfiles de dulzor, y uno lo que busca justamente es tener un perfil que sea el que uno está más acostumbrado. Uno está buscando un perfil similar al de la sacarosa. Entonces se van armando blends donde tenga un inicio de dulzor en determinado momento, una persistencia de dulzor hasta determinado momento, y va, por un lado, el objetivo ahí sí es buscar un dulzor al que nosotros estemos acostumbrados y el que a nosotros nos parezca agradable. Pero más allá de eso también lo que permite es utilizar incluso menores concentraciones de cada edulcorante no calórico. Si yo hago blends de edulcorantes no calóricos, utilizo menos concentración de cada uno de ellos, es decir, me alejo a su vez cada vez más de la ida de cada edulcorante no calórico. Entonces, el hacer blend no solo me garantiza tener un perfil de sabor que sea mucho más agradable, sino además la utilización de menor concentración de cada uno de los edulcorantes no calóricos. Aquí Susana Skowalski pregunta, ¿cuál es la posición de la Federación Dietológica Colombiana respecto al consumo de edulcorantes no calóricos en niños? Listo, pues muchas gracias por la pregunta, porque yo realmente quería hacerle esa misma pregunta a Lela, no para que me conteste lo que pasa en Colombia, que nosotros tenemos un órgano rector que se llama el INVIMA, pero sí quería de su estudio, el que Leila presentó en Argentina, Chile y Perú, saber qué grupo etario, hasta qué edad de niños, porque está en escolares y en adolescentes, hasta qué edad de niños ustedes tuvieron en cuenta en la población que estudiaron, porque pues vale la pena saberlo, en el sentido de que la población infantil es la que es más cercana al dulce, ¿no? A este sabor. I guess I can answer the question. As I mentioned earlier, Sí, como he mencionado antes, nuestros datos no tuvimos acceso a los datos de consumo propiamente dichos, así que utilizamos datos por defecto. En este enfoque específico que utilizamos, estamos hablando de niños y de bebés, pero cuando comparamos nuestros resultados con los del estudio Achipia y también con el del estudio con los niños en edad escolar de Martínez, estamos hablando, no recuerdo la edad específica, pero creo que era entre 6 y 14 años de edad. Estos eran los niños y adolescentes de 6 a 14. Y Achipia también niños jóvenes. Pero bueno, este es un poco los rangos que hemos utilizado. Espero haber respondido a la pregunta, sí. Sí, muchas gracias. Sí, pero hay otra pregunta también para ti, Leila, y es, ¿podría explicar si la ingesta de edulcorantes en el estudio está por debajo del IDA, del índice permitido o admitido? De la aceptable ingesta diaria. Thank you. In Sí, our study, gracias. En nuestro estudio, que utilizó estas cantidades por defecto aplicables a niños, las ingestas, todas ellas estaban por debajo de la IDA. También nuestras cifras en comparación con los datos de Chile, incluso para niños jóvenes, también en este caso las ingestas estuvieron por debajo de la IDA. Okay, muchas gracias. Pues,
esa misma pregunta la teníamos, pero pues creo que son estudios que corroboran la seriedad con que se está haciendo. Lamentablemente, pues no creo que sea extrapolable a todos los países, pero pues es un gran avance para darnos luz de todo lo que puede suceder en la población infantil. Yo le adicionaría a Alba Lucía Pérez, si realmente has tenido algún problema con la aceptación de un producto alimentario con edulcorantes, o como decimos aquí en Colombia, con endulzantes, que se puede utilizar el término igual, que te dirijas al INVIMA, porque realmente ellos tienen revisión de muchos de los productos y lo que piden es su composición, y una vez que ellos analizan la composición del producto que va a salir al mercado, pues verifican cuáles son estas idas o las concentraciones adecuadas en todo, y los aceptan o no. Y he visto que cuando los rechazan solicitan que informen detalladamente cuál es su composición, como lo hace cualquier organismo rector. En general, pues Indira nos contaba que nosotros seguimos mucho a la FDA y seguimos mucho a las guías europeas, porque en realidad pues son como las rectoras en el mundo. Entonces, pues estamos acogidos a eso. Yo por mi parte, pues me parece muy bien que tengamos seguridad en niños, como lo demuestran los estudios, porque pues la población diabética de niños es muy importante para nosotros, igual el adulto, pero aunque se demostró que los afectos por el dulce van bajando, pues yo creo que podemos comprobar que no tenemos por qué perderle el dulce a la vida y el sabor amable. Al contrario, con una pequeña concentración del edulcorante podríamos tener esa satisfacción que necesitamos tanto. Entonces, pues yo realmente creo que ha sido un evento y un encuentro muy importante. Pienso que aclaramos bastantes dudas al respecto, quedarán otras inquietudes. Tenemos que tener una vista objetiva de cómo vamos a evaluar los estudios, que es un aporte grande lo que hizo el doctor Brian aquí, porque realmente hay mucho ruido en relación al efecto negativo, al efecto, sí, deleterio que podría ser o que hace que la persona o el público en general no consuma este tipo de beneficios, porque de hecho lo sería. Si realmente nosotros tenemos una ingesta menor de carbohidratos, específicamente la población diabética, pues vamos a lograr dos cosas, ¿sí? Un menor índice glucémico en el paciente o un mal control, y por otro lado, pues una ganancia de peso que no es tan marcada si podamos controlar esto. Aquí hay un comentario de Luis Zapata donde dice que pues realmente con las conferencias o sea, le hace pensar sobre la ignorancia de edulcorantes de muchos responsables de nutrición. ¿Qué podríamos hacer? Entonces, pienso que esta es una de las actividades que puede favorecer que realmente los que estamos frente a, en este caso para nosotros la Federación Diabetológica, pues para pacientes diabéticos, pero en general para problemas metabólicos que tengan que ver con peso, también es muy valioso que lo sepamos, que entendamos, que podamos nosotros a la vez ser multiplicadores de lo que se ha aprendido y se ha aclarado en el día de hoy a los educadores en diabetes, al resto de profesionales que estamos al frente del manejo de estos pacientes, también en todo lo que es sobrepeso y obesidad, y podamos hacer entender a la luz del conocimiento actual qué sería lo beneficioso, qué sería realmente veraz y qué sería pues, que no tiene ningún soporte científico. Es como parte del tratamiento de nuestros pacientes diabéticos, educación, educación, educación. Es educación en estos temas, es conocerlo, fijémonos lo interesante que puede ser que si el paciente obeso o el paciente diabético o la persona con sobrepeso se puede inclinar más con seguridad y con tranquilidad a un edulcorante, tendría beneficios mucho más rápido de sus metas de peso, de sus metas de control glucémico. Entonces, pues yo no tengo sino para darles las gracias a todos por sus excelentes conferencias, por aclararnos las ideas, y creo que resultó muy bien esta invitación que nos hizo la Asociación Internacional de Edulcorantes. Pues mil y mil gracias. Ha sido un placer y nuevamente gracias por su tiempo, por su atención